Muy buenos días. Siguiendo con el tema de la cinemática, el día de hoy vemos movimiento rectilíneo uniformemente variado, representado con las siglas de MRUV, y en este caso, a diferencia del tema anterior, vemos que existe una variación en cuanto a los procesos a seguir. Y bueno, tenemos el problema y dice calcular la aceleración y nos aclara en metros por segundos cuadrados que se aplica para que un móvil que se desplaza en línea recta a 80 km por hora reduzca su velocidad a 20 km por hora en un tiempo de 20 segundos. Bueno, seguimos con los tres pasos y en este caso es determinar los datos, determinar la ecuación a utilizar y luego una sustitución. Entonces vemos rápidamente que lo que nos preguntan es la aceleración, o sea que no sabemos cuál es la aceleración. Vemos que al inicio el móvil va a una velocidad inicial de 80 km por hora y que al final va a tener una velocidad de 20 km por hora. Y todo esto en un lapso de tiempo de 20 segundos. Eso quiere decir que si en algún momento ustedes dicen, bueno, ¿y cómo sé cuál es la velocidad inicial y cuál es la velocidad final? Pues podemos incluso realizar una pequeña gráfica en la que vemos que al inicio el móvil iba a 80 kilómetros por hora, o sea que esta sería la velocidad inicial, y que en algún momento pues este vehículo va a llegar a una velocidad, va a disminuir a 20 kilómetros por hora, y esto es la velocidad final. Vemos que ahora ya no existe una velocidad constante, sino que existe una variación. Y bueno, entonces los datos son los siguientes. La aceleración es lo que me están preguntando, no lo conozco. La velocidad inicial sí, que es de 80 kilómetros por hora. La velocidad final, que es de 20 kilómetros por hora. Y el tiempo, que es de 20 segundos. Si recordamos, las unidades de medida son bien importantes porque estamos trabajando para las velocidades con kilómetros por hora, pero el tiempo no está en horas, está en segundos. Quiere decir que aquí ya vemos que hay una dificultad y es que la velocidad está en horas y el tiempo está en segundos. Quiere decir que tendríamos que hacer una conversión de horas a segundos o viceversa, de segundos a hora. Pero también hay un dato importante y es que nos piden que la aceleración sea calculada en metros por segundos cuadrados. Eso quiere decir y nos obliga a que las velocidades representadas en kilómetros por hora las tengamos que convertir a metros por segundos. Entonces retomemos el tema de las conversiones y para ello veamos lo siguiente. Nos piden que convirtamos los 80 kilómetros por hora a metros por segundos. Entonces recordemos que un kilómetro es igual a 1000 metros y que una hora es equivalente a 3600 segundos. Bueno, entonces realizamos una conversión, anotamos el valor que nos dan, que es de 80 kilómetros por hora, y lo vamos a multiplicar. Primero vamos a hacer la conversión de kilómetros a metros y entonces decimos, y aquí lo tenemos, vean que yo puedo decir un kilómetro es igual a 1000 metros o su equivalente a decir que 1000 metros es igual a un kilómetro. ¿Cuál de las dos utilizar? ¿La forma A o la forma B? En este caso utilizamos la segunda, la opción B. ¿Por qué? Porque tenemos que ver que si tenemos kilómetros arriba, o sea en el numerador, en la siguiente por la que multipliquemos el valor de kilómetros, la unidad de medida de kilómetros tiene que estar en el denominador para que matemáticamente esto se vuelva 1 y ahora ya nos haya quedado metros. Eso quiere decir que utilizamos esta segunda. Hacemos lo mismo para el tema de las horas, ¿verdad? Porque decimos que una hora es equivalente a 3600 segundos, o podemos decir también que 3600 segundos es equivalente a una hora. Cualquiera de las dos, en realidad solo estamos invirtiendo los valores, no estamos alterando ninguno porque se mantienen las unidades de medida y las conversiones. Y en este caso vemos que si horas está en la parte inferior, ahora vamos a necesitar que las horas estén en la parte superior. O sea, utilizaríamos esta opción. Y la tenemos acá.
Decimos que una hora es equivalente a 3600 segundos y vemos que kilómetros con kilómetros se cancelan, o sea, se vuelven uno, y horas con horas se vuelven uno. Y vemos que ya llegamos a lo que queríamos, que la unidad de medida de longitud ahora sea en metros, como lo tenemos acá, y la unidad de tiempo, en este caso, segundos. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Pues por medio de nuestra calculadora podemos realizar estos procesos. Decimos acá, multiplicamos todos los valores de los numeradores, o sea, 80 por 1000 va a ser 80.000 dividido 1 por 3600, pues ya sabemos que eso es igual al siguiente. 80.000 en el numerador y 3600 en el denominador. Bueno, dividimos esos valores, 80.000 dividido 3600, y obtenemos un valor de 22.22. Vemos que después del punto tenemos que trabajar con dos decimales, pero como el tercero es 2, y recuérdense que la regla de aproximación dice que es 5 o mayor que 5 para aproximar, entonces simplemente se quedará como 22.22 y lo tenemos acá. ¿Cuál es la unidad de medida? Ya sabemos, ¿verdad? Nos había quedado metros partido segundos y lo tenemos acá. Ahora, existe una forma más práctica de trabajarla y es por medio de la siguiente ecuación. Decimos que para convertir kilómetros por hora a metros por segundos basta con multiplicar el dato que me dan, o sea 80, lo multiplicamos por 5/18 y automáticamente llegamos a la respuesta. Pero ¿de dónde obtenemos este 5/18? De la relación de 1000 y 3600. Y es que en realidad lo que tenemos es esto: 1000 en la parte del numerador y 3600 en la parte del denominador. Pero esto simplificado es igual a 5/18 y lo podemos comprobar. 1000 en el numerador y 3600 en el denominador, y efectivamente es 5/18. Eso quiere decir que cuando queramos convertir un valor que está en kilómetros por hora a metros por segundos, simplemente aplicamos esta ecuación y vamos a comprobarlo. Decimos 80, que es el valor numérico que nos dan, multiplicado por 5/18, introducimos esto a nuestra calculadora, hicimos 80 por 5/18 y esto es igual a 22.22, el dato que previamente habíamos hallado. Entonces, si ustedes recuerdan, la otra velocidad era de 20 kilómetros por hora, entonces simplemente los 20 los multiplicamos por 5/18, fijamos acá los valores y obtenemos que la velocidad de 20 kilómetros por hora convertida a metros por segundos es igual a, tenemos acá 5.55, y vemos que es un decimal periódico. Entonces vemos que tomamos dos decimales, que en este caso es 55, pero el siguiente, el tercer decimal es un 5, aproxima. Quiere decir que aumentaría 1 acá y sería 5.56 metros por segundo. Entonces, para que lo recuerden, multiplicamos el valor por 5/18, pero ¿qué pasaría en el caso que lo que tuviéramos fuera metros por segundos y quisiéramos convertir a kilómetros por hora? Pues simplemente invertimos la ecuación. Diríamos que el valor numérico multiplicado por, ya no 5/18, sino la inversa, 18 quintos. Y bueno, eso es un tip que les podría ayudar. Bueno, ahora ya tenemos estos valores. ¿Por qué hicimos esa conversión? Porque teníamos originalmente 80 kilómetros por hora. Ahora lo convertimos a 22.22 metros por segundo, y los 20 kilómetros por hora los convertimos a 5.56. ¿Por qué? Porque entonces ahora todas las unidades de medida ya están en un mismo, específicamente en el sistema internacional. Metros por segundos, segundos, y la aceleración en este caso la vamos a encontrar y va a ser en metros por segundos cuadrados. Bueno, teniendo los datos, pasemos al punto de la ecuación.
¿Cuál es la ecuación para la aceleración? Existen diferentes, pero en este caso, ¿por qué sí aplica esta ecuación? Primero, porque tengo la velocidad final, 5.56, porque tengo la velocidad inicial de 22.22 y porque tengo el tiempo. Entonces, esta ecuación es la correcta. Existe otra, y es la siguiente. 2 veces la aceleración por la distancia es igual a velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Pero ¿por qué esta no se puede utilizar? Porque vemos que sí, si tengo la velocidad final, si tengo la velocidad inicial, lo que necesito es hallar el valor de la aceleración, el 2 es un valor constante, pero lo que no tengo es la distancia. El problema no habla de distancia, habla de tiempo. Entonces, si en algún momento ustedes tuvieran un problema en el que en vez de darnos el tiempo nos dijeran que todo esto es, por ejemplo, de 80 a 20 lo realizó en una distancia de 200 metros, pues entonces esta ecuación quedaría descartada y utilizaríamos esta ecuación, por supuesto despejándola, pero es para que lo tomen en cuenta. Bueno, a continuación entonces que ya sabemos que esta es la ecuación, vamos a sustituir los datos. Decimos velocidad final, aquí la tenemos, 5.56 metros por segundo, menos la velocidad inicial, menos 22.22 y todo esto dividido dentro del tiempo, que en este caso es de 20 segundos. Entonces introducimos los valores a nuestra calculadora. Y vean, dependiendo de la calculadora podrían hacer la resta y luego hacer la división. Y si tienen una calculadora como esta, pues simplemente introducimos todo de una vez. 5.56 menos 22.22 y todo esto dividido entre 20 segundos. Y obtenemos un valor de menos 0.833. Y aquí es importante que comprendamos lo siguiente. ¿Por qué el valor es de menos 0.83? Bueno, que por cierto que este valor, si ustedes se dan cuenta, es después del decimal del punto, dos decimales, el 8 y el 3. Vemos que el tercero no aproxima, por lo tanto 0.83. Pero aquí pasa algo importante. Es que nos quedó en forma negativa. ¿Será que nos equivocamos en algo o cómo entendemos ese negativo? En realidad ustedes ven que el vehículo iba a 22.22 metros por segundo al inicio y a medida que aumentó y fue aumentando el tiempo, ahora la velocidad disminuyó. Esto nos indica el valor negativo, que en realidad no fue una aceleración, sino una desaceleración. O sea, si ustedes se imaginan esto en un vehículo, pues no estaban acelerando, sino en este caso frenando. Entonces, una vez ustedes obtengan un valor negativo para la aceleración, entendemos que en el problema el vehículo disminuyó su velocidad, su rapidez en este caso, y si fuera positivo, pues entenderíamos que aumentó. Y bueno, ¿cuál es la unidad de medida? Aquí es importante que comprendamos que en la parte superior tenemos metros por segundos y en la parte del denominador segundos. Pero ¿cómo llegamos a la unidad de medida? Y para ello, pues vamos a lo siguiente. Si nosotros eliminamos ya los valores numéricos, quitamos esto, porque al final ya sabemos que es 0.83, solo nos quedarían las unidades de medida. Algebraicamente decimos que aquí hay una reducción de términos semejantes en la que, como es el mismo término semejante y es suma o resta, simplemente se copia. Y los segundos pues también los copiamos. Entonces decimos que es metros por segundos dividido segundos. Pero como acá tenemos una fracción y aquí un número o un valor entero, lo que hacemos es agregarle un número 1 para que ahora sí ambas fracciones ya estén completas. Entonces, ¿qué aplicamos acá? La multiplicación de extremos dividido los medios. Entonces decimos m por 1 es m acá y segundos por segundos. ¿Cuál es el resultado de esto? 1 por m es m y segundos por segundos tenemos segundos al cuadrado. Y efectivamente esta es la unidad de medida para una aceleración.
por lo que ahora decimos que al valor de 0.83 le agregamos la unidad de medida, que es de metros por segundos cuadrados, tal y como el problema nos lo pedían. ¿Entienden entonces por qué la importancia de haber convertido las velocidades a metros por segundos? Y como saben, si es un problema en el que nos preguntan, hay que responder por medio de una oración y decimos que la aceleración empleada por el móvil es de menos 0.83 metros por segundos al cuadrado. Y listo, llegamos al final de este pequeño video.